Le repito, hay dos clases de maldiciones. Ya le expliqué qué es una maldición. Una maldición es una palabra hebrea, según el diccionario bíblico, que quiere decir, que significa desearle un mal a una persona, a un pueblo, a una ciudad, a un país, a una cosa creada, hecha, etcétera, etcétera. Es decir mal, desear mal, decretar mal sobre un hombre, sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre un país, sobre cosas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Eso es la palabra maldición. Hay dos clases de maldiciones. Unas son colocadas por Dios y otras son colocadas por el diablo. Tranquilo, tranquilo, vamos a ver esto bíblicamente, no se me asuste. Por eso yo le digo, estudie la Biblia, estudie la palabra, porque la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por bruto, porque le faltó conocimiento. Isaías 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho hoy para que no estés más en el sacerdocio. Hay que estudiar la Biblia. Hay mucha gente que no estudia, pero no es solamente estudiar, sino pedirle a Dios revelación y aplicar esa revelación a nuestras vidas. Porque usted va a ver que hay gente que conoce la Biblia al derecho al revés. El diablo que conoce la Biblia al derecho al revés. Se la citó a Jesucristo, pero sí, el diablo le citó la Biblia a Jesús, le dijo, mira, escrito está, si tú te lanzas de lo más alto del templo, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo que conoce la Biblia al derecho al revés, pero no se somete a ella, no se sujeta a ella. Y usted va a encontrar una cantidad de gente profesionales, conocen la Biblia, pero es solo letra muerta, son un poco de profesionales. La palabra de Dios es para vivirla, para aplicarla, para que se vea reflejada en nuestras vidas y para que sea una realidad. Si no, no sirve de nada, es letra muerta. La Biblia dice que nadie llama a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Les repito, hay dos clases de maldiciones. Unas son colocadas por Dios y otras son colocadas por el diablo. Vamos a ver ejemplos de esto, bíblicos, vamos a ver ejemplos de esto. Usted va a ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, ¿sí? Usted va a ver en Génesis, por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Usted sabe, eran dos ciudades terriblemente perversas, terriblemente malas. Eran dos ciudades completamente enloquecidas por la maldad. Sí, Génesis capítulo 19, versículo 1 nos habla claramente sobre esto, abiertamente sobre esto. Dios, cuando Dios decreta una maldición sobre una persona, sobre las personas, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre países, sobre naciones, cuando Dios decreta una maldición, sus santos ángeles ejecutan la maldición. Vamos a verlo bíblicamente. Usted allá en su Biblia lo compara. Usted debe tener una Biblia. Si no tiene una, cómprese una. Hay necesidad de estudiar la palabra. Génesis capítulo 19, versículo 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. Estos son ángeles conocidos como ángeles destructores, enviados por Dios para ejecutar la maldición, el juicio de maldición decretado por Dios a estas dos ciudades. Y los dos hombres dijeron, y enviados por Dios para ejecutar esta maldición decretada por Dios. Estos ángeles son conocidos como
como los ángeles destructores. Y nosotros ya sabemos que estos dos ángeles, ¿sí?, ejecutaron el juicio en Sodoma y Gomorra, cumpliendo así la maldición decretada por Dios, y no obstante cumpliéndose así el juicio de destrucción. Hay dos clases de maldiciones: unas son colocadas por Dios y otras son colocadas por el diablo. Estamos viendo primero las maldiciones de Dios. Cuando Dios decreta una maldición sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre un país, sobre una nación, ¿quiénes ejecutan las maldiciones de Dios, los juicios de Dios? Le estoy explicando: los ángeles. En Génesis capítulo 19, versículo 1 lo vemos. Los ángeles destructores, en este caso, ángeles de Dios destructores, ejecutaron el juicio de maldición contra Sodoma y Gomorra, y todos conocemos el fin, que fueron completamente aniquiladas, destruidas, porque el pecado había llegado delante de Dios y Dios ya no lo sufrió más, ya no lo soportó más, y decretó este juicio de maldición. ¿Todo por qué? Por el pecado. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30 otra clase de maldición dada por Dios. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice: y a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, escuche, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Está pues muy claro que Dios pone a escoger la bendición o la maldición. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Escoge pues la bendición para que vivas o la maldición para que mueras. En otras palabras, en Isaías vamos a ver otra clase de maldición de parte de Dios. Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Por ejemplo, Dios exhorta a su pueblo, lo que estábamos viendo ahora. Dios exhorta a su pueblo. Salmo capítulo 32 versículo 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. Cabestro es freno, porque si no, no se acercan a ti. En esta referencia bíblica, a través de esta exhortación, escuche, Dios está hablando: te haré entender. La Biblia dice que cuando Dios empezaba, usted lee el Antiguo Testamento, usted lee por ahí Números, Levíticos, eso, que cuando Dios empezaba a matarlos, entonces buscaban al Señor. Antes no. Te haré entender. Dios les tenía que hacer entender que tenía que matarlos para que buscaran a Dios y para que se manejaran bien, para que el pueblo se portara bien, porque si no, no caminaban, no hacían la voluntad de Dios. Imagínese usted, de más de 4,5 millones de personas que Dios sacó de Egipto, sí, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, con señales, con prodigios, con milagros, con hazañas, con maravillas. De más de 4,5 millones de personas, solo entraron 2 hombres y sus familias. ¿Quiénes fueron esos? Josué y Caleb. Ni siquiera el pobre Moisés pudo entrar. Solo Dios le dejó ver la tierra prometida de lejos. ¿Usted puede creer? Pues la gente no entiende. Por eso dice el Señor: te haré entender. Por ahí decía una persona en los Gedeones que no, Dios es demasiado amoroso para enviarle maldiciones a la gente. Pues no estudian la Biblia, no leen la palabra. Nosotros tenemos, los cristianos, los hijos de Dios,
los coherederos juntamente con Cristo Jesús de la tierra prometida, nosotros tenemos muchísimas bendiciones, pero también tenemos muchísimos deberes, muchísimos compromisos, muchísimas responsabilidades. Hay gente que piensa que no, que ser cristiano es solamente, le repito, que ser cristiano es solamente gritar, llorar, aplaudir, saberse 2 versículos, ir a la iglesia de vez en cuando, ayunar 1 hora, orar 5 minutos, dar limosnas, porque hay mucha gente que ni siquiera diezma y ofrenda, y esa gente piensa que eso es ser cristiano. Pero no, déjeme decirle, ser cristiano es completamente diferente, distinto. Ser cristiano es tener una conciencia de seriedad, de responsabilidad, en buscar, investigar el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo? Eso es ser un verdaderamente cristiano. Ahora, ser cristiano no cuesta nada, si eso lo hace descansar. Ser cristiano no cuesta nada, ser cristiano no cuesta todo. Por eso estamos estudiando, para que usted tenga una mejor vida, para que usted tenga otra perspectiva mejor de vida, de la vida en abundancia que Dios ha prometido darnos. Pero no podemos vivir de cualquier forma, no podemos vivir de cualquier manera, entiéndame. Hay que prepararse y aplicar la palabra. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Podemos seguir con el tema? Alabado sea Jesucristo. Sigamos pues con el tema. Le estoy mostrando las maldiciones por la Biblia. Las maldiciones que Dios decreta a los pueblos, a los hombres, a las ciudades, a los países. Se lo estoy demostrando con citas bíblicas para que usted las estudie, para que usted las analice en su casa. Yo no me estoy inventando algo y se lo estoy diciendo a usted para impresionarlo. No, a Dios no le impresiona eso. A Dios lo impresiona que nosotros pongamos cuidado, que estemos atentos y que tratemos al máximo, procuremos, como dice Deuteronomio 28, obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Sigamos con el tema. Usted va a encontrar en el Salmo 109, versículo 17. Escuchen, estas palabras son claves. Estos versículos son completamente dicientes, completamente claves en este estudio de las maldiciones. Yo le voy a enseñar a usted, le estoy enseñando cuántas clases de maldiciones hay. Hay 2 clases de maldiciones, unas son colocadas por Dios y otras son colocadas por el diablo. ¿Sí? Y se lo estoy demostrando bíblicamente. Yo no me estoy saliendo de la palabra, yo no le estoy diciendo a usted, es que me pareció, es que alguien me dijo, no. En la misma Biblia que yo estudio, en esa misma Biblia, es la de Colombia, es la de Centroamérica, es la de Sudamérica, es la de Latinoamérica, la de Norteamérica, la de Asia, Asia Mayor, Asia Menor, la de Europa. Es la misma Biblia, para que usted y yo la estudiemos, ¿de acuerdo? Ahí está todo esto que yo le estoy diciendo, para que usted no me vaya a salir después con cosas raras, que no, que ese pastor ya se volvió hereje, que cómo va a decir que Dios maldice. Se lo estoy demostrando bíblicamente. Mi pueblo fue destruido por ignorante, porque le faltó conocimiento. Le estoy dando las bases bíblicas, entiéndame. ¿De acuerdo? Sigamos con la palabra. Salmo 109, versículo 17 dice: amó la maldición, mire, amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Quién se alejó de él o de ella? La bendición. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y esta se alejó de él o de ella, genéricamente, para que usted me entienda. Ahora voy a hablarle de las maldiciones de parte de Satanás. Repito, de igual forma, cuando nosotros pecamos, consciente o inconscientemente, se abre una puerta al mundo espiritual. Satanás se aprovecha de nuestra ignorancia y viene y coloca una maldición sobre nuestras vidas. Cuando Satanás nos pone maldiciones, ¿quiénes ejecutan las maldiciones que el diablo nos coloca? Sus demonios. Los demonios ejecutan las maldiciones. Satanás pone las maldiciones y los demonios las ejecutan. Luego vienen los problemas. Ejemplo: ¿pero por qué me va tan mal si yo soy cristiano o cristiana? No entiendo si yo soy hija de Dios o hijo de Dios. Yo me esfuerzo por agradarle. Diezmo, ofrendo, oro, ayuno.
y me va peor. Tengo 15, 20, 30 años en el Evangelio y mi vida es igual. Hay veces que ni creo ni siquiera que las moscas vuelan. Les repito, hay una cantidad de creyentes sobre la faz de la tierra, una cantidad de cristianos que aman a Dios. Yo no estoy diciendo que no, aman a Jesucristo, van a la iglesia, diezman, ofrendan, oran, como dice Josué capítulo 1, se esfuerzan, pagan un precio, se esfuerzan y son valientes. Pero entonces dicen, pero ¿por qué si yo soy cristiana? Yo soy cristiano. Pero ¿por qué si yo amo a Dios? Pero ¿por qué me va tan mal? Pongo un negocio y no entran ni las moscas. Lo poquito y nada que tengo se me acabó, me lo quitaron, me lo desbarataron, me lo robaron. Se me fue mi esposa, se me fue mi esposo. Sí, mis hijos les pasó esto, les pasó aquello, el negocio se quebró, me echaron del trabajo, etcétera, etcétera. Cantidades de cosas nosotros vemos día tras día en el pueblo del Señor Jesucristo. Todo el tiempo se ven estas historias tan terribles en el pueblo de Dios. Y la gente dice, pero ¿por qué si yo creo en la palabra me va tan mal? Mire, se lo voy a decir de otra forma. Se lo voy a explicar de otra forma. Escúcheme con atención. Les repito, hay dos clases de maldiciones. Unas son colocadas por Dios, ya se las mostré bíblicamente. Otras son colocadas por Satanás, se las voy a enseñar. Se las voy a mostrar bíblicamente. Resulta y acontece que la Biblia habla de los hijos de Dios y también habla de los hijos de Satanás. ¿Sí? El libro de Juan dice que qué bendición que seamos hijos de Dios. Y el mismo libro de Juan dice, Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde antes de la fundación del mundo, y no hay en él verdad, porque de suyo habla mentira, siendo así conocido como el padre de la mentira. Yo quiero que tú me des, por favor, búscame un momentico las dos citas. Bueno, ya tenemos una, la de Juan 8:44, hijos del diablo. Ahora búscame la de hijos de Dios. Sí, hay varios temas que hablan, porque quiero darle a los hermanos esta cita directamente de la palabra hijos de Dios, hijos del diablo. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto. Ahora usted me dirá a mí, me irá a salir a mí con el cuento, y usted me dirá, pero es que todos somos hijos de Dios. De pronto una persona por ahí católica me dirá a mí, pero es que todos, pastor, ¿usted qué está diciendo, pastor? Si todos somos hijos de Dios. Sí, escuchen, usted puede que tenga razón, pero quiero explicarle algo. Todos somos hijos de Dios por creación. Hasta ahí vamos bien. Todos somos hijos de Dios por creación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, hasta ahí se acabó todo. Ahora, somos hijos de Dios por adopción. Por adopción. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él o a ella y cenaré con él o con ella y él conmigo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Les dio poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Dice Juan, a todos los que le aceptaron, a todos los que le recibieron, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Tenemos a los hijos de Dios y tenemos a los hijos del diablo. Si una persona no acepta a Jesucristo, no nace de nuevo, conforme al Evangelio de Juan capítulo 3, la persona no es hija de Dios. No me lo estoy inventando, está allí en la Biblia, hay que estudiar la palabra. Vuelvo y le repito, de pronto por ahí una persona católica, apostólica y romana me dice, pero eso es un insulto porque todos somos hijos de Dios. Sí, usted puede tener razón en parte. Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Somos adoptados por Dios, adoptados cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón.
Ahí sí somos hijos de Dios, somos hijos adoptados de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ¿quién? No le dé miedo decirlo. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ¿quién? Del diablo, por favor. Del diablo, éramos hijos del diablo. Andábamos, participábamos en cualquier cantidad de cosas horribles, en las obras de las tinieblas, ¿sí? Hacíamos y deshacíamos. De pronto usted me dirá, no, pero yo no era hija del diablo, yo no era hija del diablo porque yo no hacía cosas malas. Entiéndame, mire. Si una persona, entre comillas, hace cosas muy buenas, no roba, no mata. Si una persona, entre comillas, hace cosas buenas, no roba, no mata, no hace chismes, no habla mal de nadie, no le hace mal a nadie, ¿sí? Si esa persona se muere sin recibir a Cristo, no va al cielo. No va al cielo, eso dice la Biblia, no va al cielo. El Evangelio de Juan dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Nadie. Así la persona, entre comillas, sea muy buena, porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Me está entendiendo? Nadie va al cielo por obras de justicia. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es necesario ser lavados por la sangre de Cristo. Es necesario ser justificados por el justo de justos. Es decir, es necesario que usted y yo, mediante la oración de fe, aceptemos a Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Hasta allí vamos bien. Busque la Biblia. Yo le estoy dando las citas bíblicas para que usted lo corrobore en su casa. Ya, cuando usted tenga tiempo, usted lo estudie. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos del diablo, hijos de Dios. Dios hace la diferencia. Dios sabe. Satanás también conoce quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Es más, de eso vamos a hablar más adelante. Cuando Satanás hace sus rituales de brujería, de hechicería, cuando el diablo hace ese tipo de cosas, cuando se muere un cristiano, lo primero que el diablo le dice a sus ministros que van a sacar cadáveres de los cementerios es: cuidado con los cuerpos de los cristianos. Porque el diablo conoce los cuerpos, quién es cristiano y quién no. El libro de los Hechos lo habla claramente. ¿Me está entendiendo? Yo lo explico en uno de los primeros videos. Satanás sabe quién es de Dios y Satanás sabe quién es del diablo. ¿De acuerdo? Jesús le dijo a los fariseos: si vosotros fuerais de Dios, vosotros me entenderíais a mí. Jesús le decía a los fariseos: porque yo he venido de Dios, pero vosotros no sois de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Él es homicida desde antes de la fundación del mundo, y no hay en él verdad, porque de suyo habla mentira, siendo así conocido como el padre de la mentira. Entonces, es importantísimo, es muy importante tener en cuenta todo esto. ¿Me está entendiendo? Hijos de Dios, hijos del diablo. Entonces, nosotros antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Le servíamos a Satanás en todas las formas habidas y por haber, a través del pecado. Un día Satanás supo que no le íbamos a salir de sus manos, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo, la Biblia dice que Dios va añadiendo constantemente a la iglesia los que han de ser salvos. Un día, usted y yo recibimos a Cristo, y automáticamente al recibir a Cristo nos le salimos de las manos al diablo. ¿Pero qué pasó? Por cada pecado que cometimos, por cada cosa que hicimos, que hicieron nuestros padres, por eso se llama pecados familiares, ancestrales y generacionales, desde la primera hasta la 14ª generación.
Por cada pecado que cometimos, Satanás colocó una maldición. Por cada pecado que cometimos. Y al igual que nosotros cometimos esos pecados y Satanás trajo una maldición sobre cada pecado, al igual que eso, colocó unos espíritus inmundos allí, puso unos demonios a que en su tiempo ejecutaran la maldición. Satanás cobra de dos formas, a crédito y de contado. ¿Me está entendiendo? El diablo cobra de dos formas, a crédito o de contado. Le voy a dar un ejemplo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nace de nuevo, nace de agua y de espíritu, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de agua y de espíritu. El que me recibe a mí, Jesús le dijo, el que me acepta a mí y me recibe a mí, un solo espíritu es conmigo. El que me recibe a mí y me acepta a mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces, escúchenme. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Un día aceptamos a Jesucristo, pero eso no impide de que le hubiésemos servido a Satanás. Al haberle servido el diablo en diferentes situaciones, en diferentes cosas, Satanás colocó allí unos demonios, puso una maldición por el pecado y colocó unos demonios allí para que ejecutaran en su tiempo esa maldición. Eso lo vamos a ver ahora, eso lo voy a explicar muy detalladamente, lo voy a explicar ahora, pero quiero hablarle de algo. En el libro de Josué, escuchen, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 dice, bueno, déjenos allí, vamos a